Muy buenas a todos, bienvenidos a este día 19 de diciembre de estos destacamentos del calendario de Adviento que nos está trayendo Workshop. En esta ocasión teníamos el esperado destacamento de hermanas que venía un poco a salvarnos del pozo en el que nos encontramos ahora mismo. Y seguimos en el pozo, chicos. Ya lo siento. Voy a contaros el destacamento un poco y una posible lista que planteamos. Y voy a intentar llorar poco y luego pues os hago unas conclusiones generales. Normalmente lo tenemos en español, pero no lo han subido a la página en español, así que lo tenemos solo en inglés. Básicamente, ¿en qué consiste el destacamento? El destacamento consiste en una mejora principal que es bufar a cualquier unidad de hermanas y hacerla, vamos a llamarla empoderada. Coges esa unidad y la empoderas, y al empoderarla le das +1 al movimiento y +1 al liderazgo. Impresionante. Para empoderarla, ¿qué tenemos que hacer? Descartar un dado milagro. Si descartamos 3 dados milagro, pues podemos empoderar hasta 3 unidades. Por lo que, podríamos, no sé en qué planeta, tener 3 dados milagro para descartar y poder bufar a 3 unidades con movimiento, liderazgo, movimiento, liderazgo, movimiento, liderazgo. Vale. ¿Qué ocurre? Que si upgradeamos, si empoderamos a hermanas de batalla normales, a las sacrosantas o a las Paragon, además les damos un +1 impactar en combate y un +1 impactar en disparo. Bueno, parece un poco más interesante, ¿no? O sea, si descartamos un dado milagro, a una unidad le damos movimiento, liderazgo y +1 impactar. Oye, pues suena mejor. ¿Vale? Obviando la parte de que tenemos menos dados milagros que antes y tal, bueno, puede estar bien para dar ese uso a las sacrosantas que llevan pues un tiempo un poco en la nevera y que no se están utilizando mucho, ¿no? Además, las sacrosantas tienen un bufo en este destacamento, y es que tienen un +1 al OC, al control de objetivos. O sea que podemos tener unidades un poquito más resistentes, un poquito más pegonas y un poquito con más OC, ¿no? Que veremos ahora ciertas estratagemas. Oye, pues puede ser interesante, ¿no? Vamos a ver qué tal. En cuanto a las mejoras, tenemos por 15 puntos la primera, a mí no me convence mucho, que es que la unidad del portador no penaliza por Ballistic Skill o Weapon Skill. Veremos que el destacamento va orientado bastante a sacrosantas, por lo que hemos visto hasta ahora y luego más adelante también. Y las sacrosantas que tengan, o sea, que alguien en combate les ponga -1 impactar, tampoco es el fin del mundo. Y además solo es en la unidad del portador, o sea, no es en todas ni nada. Entonces, bueno, ni siquiera es una estratagema. Entonces, bueno, pues contra esta unidad, pues, o sea, no creo que lo usáramos mucho. Quizás en disparo, dándosela a una Retributor o algo así, bueno, pues podemos hacer que no penalicen. Ya os digo, me parece bastante situacional, sobre todo porque muchas veces esas unidades no van lideradas. Quizás por una Dialogus, para ir poniendo 6. Bueno, puede ser, pero no lo veo mucho. Mark of Devotion, 30 puntos, sí que me parece bastante mejor. Y básicamente lo que hace es, nos da un bufo, y si estamos empoderados, pues más bufo. El bufo que nos da de base es +1 ataque por 30 puntos. Y si estamos empoderados, +2 ataques y +1 el daño. Bueno, podemos hacer que una canonesa voladora, por ejemplo, tenga +2 ataques, +1 daño, además de los ataques que puede ganar ella por su habilidad, ponernos en muchos ataques de una buena cantidad de daño, y ella tiene Devastating. Bueno, pues puede no ser terrible. Ahora, 30 puntos es un poquito caro, pero bueno, ok. Pero para llevarlo en una canonesa que vaya liderando unas sacrosantas o en una palatina, bueno, puede estar bien, ¿no? Porque el turno que vas empoderada, +2, +1, pues puede ser interesante. Vamos a ver que hay algunas estratagemas para mejorar un poco la pegada. Bueno, podría estar bien. Luego tenemos Eyes of the Oracle, 10 puntos. Hace que un personaje sea un matapersonajes. Bueno, eso intenta. Nos da precisión a la unidad. Precisión al portador, y si el portador mata a un enemigo, ganamos un punto de mando. Bueno, lo bueno es que vale 10 puntitos y bueno, puede ser una precisión interesante. El problema es que los personajes de hermanas en general no son muy pegones. Los personajes que no tienen nombre como Morben o Triunfo o Celestina, tal. Y muchas veces los hacemos pegones vía mejora. O sea, les ponemos una mejora de más ataques, más daño, o en otros destacamentos mejoras que les hacen pegar un poquito más, ¿no? Quizás una palatina que pueda ponerse con daños extra, o sea, haciendo daño extra. Bueno, podría tener algo de sentido, puede ser,
pero al final creo que no merece mucho la pena. Tampoco son personajes muy cazadores, con mucho movimiento ni nada. No me termina de convencer. Y por último tenemos convertirnos en un infiltrador. Por 25 puntos hacemos que un personaje de hermanas gane la regla de los infiltradores, ¿no? Que es impedir que caigan por reserva, por DR, unidades a 12 pulgadas del portador. Bueno, puede estar bien. En una canonesa voladora me parece que puede ser un recurso chulo, porque dependiendo de la partida, o bien la jugamos un poco en frontline escondida, y hacemos que ciertos armies que presionan mucho con cargas de DR, como puede ser pues un demonio, un culto genestealer, un caballero gris, tengamos esa protección de que en toda esa zona pues no puede caer el rival, ¿no? Incluso para cubrir DRs en objetivos, en nuestro objetivo, en nuestra zona, también puede ser interesante. Bueno, me parece que es una mejora que puede estar chula situacionalmente. Si hay un meta de mucho Deep Strike, puede estar bien. Ahora mismo no parece que lo vaya a ver, y ya con el nerfeo de caer a 3, las cosas infiltradoras son un poco menos buenas. Las cosas infiltradoras quiero decir que hacen del infiltrador de marine, no que tengan la regla de infiltrar. En cuanto a las estratagemas, vamos a ver que hay varias que tienen un efecto, y si estamos empoderados, un efecto extra. Y otras directamente solo podemos utilizarlas en unidades que están empoderadas. Bueno, mejor primero os las cuento y luego lloramos. En esta primera, Shield of Denial, básicamente lo que nos da es un Feel No Pain de 6 por un CP en cualquier unidad de hermanas. Impresionante. Y si estamos empoderados, de 5. Es decir, lo que a todo el mundo le dan normal, pues nosotros tenemos que estar empoderados para hacerlo. Pero no empoderados en ese momento. Tenemos que habernos empoderado en la fase de mando del turno anterior para que cuando alguien nos haga algo en este turno, podamos tirarnos esto. Brutal, la verdad. Brutal. Bueno, luego hablamos de esto, pero yo creo que el problema no es esta estratagema, es el diseño del destacamento, que hay ciertas cosas que no tienen mucho sentido. La siguiente estratagema básicamente nos da a una unidad que tiene que estar empoderada letales o sostenidos. Esta creo que puede ser interesante porque además es en cualquiera de las fases de hacer daño, ¿no? Que es o bien la shooting phase o la fight phase. Está bien porque si tenemos unidades con un full reroll o unidades que digamos hagan muchos ataques, como se me ocurren los arcoflagelantes, bueno, pues podemos meterles ese letal, son muchos ataques, y meterle letal esa saturación siempre es bien, ¿no? O una unidad de Paragons con Morben full reroll, metiendo Sustained para hacer aún más impactos. Bueno, puede estar bien, ¿no? Tenemos que estar empoderados, lo único, por alguna razón. La siguiente nos da +1 a la fuerza a una unidad de hermanas por un CP, y si estamos empoderados nos da +1 fuerza y +1 penetración. Bueno, está muy bien en unidades empoderadas como por ejemplo los arcoflagelantes, de nuevo, ¿no? Que nos pondríamos con ese FP1 tan preciado en el arcoflagelante, que bueno, le puede dar un toquecito interesante, ¿no? O bien con las sacrosantas, pues poder pegar un poquito más si nos cogemos el arma que nos da más menos FP. Bueno, podemos configurarlas ahí un poco, ¿no? Es interesante. Luego tenemos la estratagema de apilar y consolidar 6. Creo que tal y como han diseñado el destacamento va a ser de las pocas formas de jugar, llevando este tipo de cosas, para jugar un poco a ese robo de bocatas y ese ser muy sólidos y vivir de la primaria. Defendemos nuestra primaria con una buena macro y con una micro interesante, robar la primaria del otro con consolidar y apilar 6. Luego tenemos una estratagema que... bueno, nos da un toque defensivo interesante, que es un -1 a que nos impacten solo a una unidad de sacrosantas, pero hey, que si tienes otras 6 pulgadas y estás empoderado, se lo das a otra unidad de sacrosantas. Increíble. Luego tenemos, por último ya, por un CP, cualquier unidad de hermana se puede destrabar y disparar. Oye, bien, este me parece buena. Me parece una estratagema chula para jugar armies de control, bien. Y si estamos empoderados, además podemos destrabarnos y cargar, destrabarnos y disparar. Me parece razonable. Como además buffamos en nuestra fase de mando, nos podemos poner... o sea, imagínate que tenemos una unidad de sacrosantas o una unidad de Paragons que está trabada, ¿no? En nuestra propia fase de mando ya sabemos por dónde van a ir los tiros, nos damos el empoderar, usamos la estratagema, nos destrabamos, fusiones allí o lo que sea, y luego volvemos a cargar o lo que sea, ¿no? Bueno, vale, tiene sentido.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la sensación que se me queda a mí con todas estas mejoras? Todas estas estratagemas. Y en general con el destacamento. Tengo la sensación de que tenemos que empoderar para ser normales. Para tener estratagemas que tiene la gente normalmente, pues tenemos que estar empoderados. Entonces al final dices, y si no estoy empoderado, entonces soy una mierda, ¿no? O sea, quiero decir, no tengo regla de destacamento, no tengo... Las estratagemas o no se pueden usar o son de chiste, o sea, Feel Pain de 6 contra mortales, o +1 fuerza, no sé, me quedo un poco frío, ¿no? Entonces yo creo que el punto, lo que yo haría es, a quien estás utilizando la mejora, la estratagema o lo que sea, no está empoderado, ok, que sea peor que la estratagema normal. Por ejemplo, si todo el mundo tiene un Feel No Pain de 5 contra mortales, vamos a utilizar esa como referencia, que es más o menos estándar, ¿no? O la de +1 fuerza. Si todo el mundo tiene +1 fuerza o Feel No Pain de 5, pues puedes hacer que las unidades no empoderadas tengan eso, tengan +1 fuerza o Feel No Pain de 5, o +1 fuerza y +1 lo que sea, o +2 a la fuerza. Vale, ok. Parecido un poco al destacamento de marines de Librarian, que tienen también ese toque de fuerza, y si estabas en el turno que tenías que estar, pues más, ¿no? Vale, ok. Pero luego tiene que pasar que cuando estás subgradeado no seas como los normales. O sea, si tú estás gastando una mecánica del destacamento que va de mejorar una unidad, y cuando esa unidad la mejoras con el coste que tiene dado un milagro y que estás llevando este destacamento, que es el mayor de los costes, que nunca se tiene en cuenta. O sea, el mayor coste de upgradear una unidad es que tienes que llevar el destacamento de upgradearlas. Porque si no, vas en, yo qué sé, tío, en el de penitentes, y por lo menos las unidades penitentes pegarán o moverán más. O vas en el de index y como vayas tocado vas con el +1 hit. O yo qué sé, tío, el de las voladoras, que encima generan más milagros, que van a hacernos falta. Entonces, cuando has gastado un dado milagro en una unidad para upgradearla y un CP en una unidad para upgradearla, no puede ser que tengas lo mismo que el tío que ha gastado solo un CP. Tendrías que las unidades upgradeadas tuvieran un punto premium. Es decir, el Feel No Pain de 5, si no upgradeas, y si upgradeas de 4, porque es una unidad que le está rodeando luz, que tiene un halo, que es una unidad santificada. No puede ser que sea igual que una unidad normal de un Eldar normal que va andando por la calle. Tienes que tener algo premium, porque el destacamento va de hacer unidades premium. Entonces creo que directamente es un fallo de diseño. Luego creo que todas las estratagemas deberían poderlas utilizar todas las unidades en una versión mala. Una versión, pues eso, Feel No Pain de 6, +1 fuerza, tener Lethal o Sustained, y si está subgradeado, las dos. Tener Lethal y Sustained, o Sustained 2, o Lethal Hits a 5, o algo así. Pero no por un CP, una unidad subgradeada, ganar un bufo que tienen otros destacamentos sin nada. No este destacamento de hermanas, sino en general. Creo que al final pues es un agravio comparativo fuerte, ¿no? Luego, las estratagemas que yo además he hecho en falta son estratagemas parecidas a las de las hermanas voladoras, el destacamento de hermanas voladoras, que es dame un motor para hacerme funcionar el destacamento. Incluso que haya estratagemas a 2 CPs, pero que si mato utilizando la estratagema, dame más milagros. Si yo mato con la estratagema de, yo que sé, la de Sustain en Lethal, por ejemplo, ¿no? Pues luego dame un milagro, porque me he gastado un milagro en upgradear una unidad, un CP en que esa unidad pegue más, he matado, devuelven el dado milagro. Incluso que sea un dado milagro de mierda, devuelven un dado milagro de valor 1 o de valor 2. Me da igual, un dado milagro que no se puede usar, pero que se usa en descartar. Y así por lo menos tienes un poco más de motor de milagros. Porque si os fijáis, ahora mismo la hermana genera 1 por ronda y 1 por cada fase en la que muere una hermana al menos. Una unidad de hermanas. Que lo normal en una ronda, ¿qué va a ser? Lo normal, siendo optimistas, es que te maten una en disparo, una en combate y el de la ronda. O sea, vas a ganar 3 por ronda. Y tú tienes que ir jugando con ellos para usarlos para hacer tus cosas, ¿no? Pero es que luego además Morven necesita enchufárselos para pegar más. Y la Palatina también. Y la Unith puede que también, aunque tiene otra opción.
Y al final dices, aunque yo quisiera utilizar la mejora del destacamento, lo que tú me das como beneficio por usarlo me deja frío. Y al final dices, es que no me interesa. Y como no me interesa gradear en el destacamento de gradear, pues no llevo el destacamento y llevo otro con el que podemos paliar un poco más el nerfeo de Daos Milagro. ¿Qué me da la impresión que ha ocurrido? Que esto estaba escrito previo al nerfeo. Entonces, se contaba con que iba a haber muchos más Daos Milagro. Pues puede ser, tiene algo de sentido. Puede ser que también es el miedo, ¿no? De que es que la hermana ha estado un tiempo que estaba muy fuerte, que estaba teniendo muy buenos resultados. Oye, pues vamos a intentar sacarles un destacamento que no sea algo muy, muy, muy fuerte. Claro, desde que se diseñó eso, desde que se tomó esa decisión, hasta hoy han cambiado varias cosas. La hermana ha recibido nerfeos, patatín, patatán. Entonces ya la hermana no estaba en el mismo punto que antes de darles un destacamento de jaja. Ahora igual la hermana necesitaba un destacamento para que aflorara un poquito más. Entonces yo creo que es un poco lo que ha ocurrido. Yo intentando adivinar, o sea, no tengo ni idea, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber sido algo así. No obstante, hemos hecho una lista para intentar sacar algo de partido a todo esto. Y esa lista es esta que estáis viendo. Es una lista que es la mejor lista de todos los tiempos. Fíjate que esto lo decimos en todos los vídeos, no, y ahora no más que nunca. Es una lista que hemos intentado hacer con las cosas que nos da el destacamento, para por lo menos intentar hacer funcionar las mecánicas que nos presentan. Que la probamos y decimos, mira, es que esto no hay por dónde cogerlo, mano, es que no me gusta, me está dando la sensación de que estoy yendo con un poco forzando la mecánica que no quiero llevar, ya está. Pero yo os recomiendo a los jugadores de hermanas que le echéis una prueba, no esta lista, sino una lista que tenga un concepto que vaya un poco acorde al destacamento. Os cuento un poco, yo os desarrollo un poco la idea que quiero con esta lista. Si os fijáis, es una lista rocosa, una lista con menos trucos de lo que acostumbramos con hermanas, pero una lista que puede ser mucho más férrea, ¿no? Esa lista, ¿qué es lo que nos va a aportar? Nos va a aportar, en primer lugar, solidez en los objetivos. Sagrosantas con OC extra, Sagrosantas con buffos defensivos, ya sea por Strata al menos uno hit, como el menos uno que tienen cuando las lideran. Esas Sagrosantas, si van con personajes como la Hospitalaria, como vemos en este caso, pues pueden tener ese Feel No Pain, pueden además resucitarles. Bien, pues está chulo, ¿no? En la unidad que va con Junith además tiene ese menos uno hit de base, más, apilado con el menos uno herir de las propias Sagrosantas. Oye, pues pueden tener algo de sentido, ¿no? Incluso llevar dos unidades juntas que se puedan defender la una a la otra con intervenciones heroicas. Bueno, puede estar bien, ¿no? Además, las Sagrosantas, si las llevamos con un arma, podemos dar luego las armas de Sagrosantas, o eliges una de ellas que te da Lethal, o otra de ellas que te da Sustained. Pues podemos utilizar la Strata en la que no tenemos. Es decir, si hemos elegido las mazas, pues cogemos la regla que no sea la de las mazas. Así tenemos Sustained Lethal. Oye, pues puede estar bien, ¿no? Ese más uno fuerza con FP. Oye, pues puede estar bien. Venga, ok. Ese apilar y consolidar 6 puede estar bien si jugamos a esto que os digo, ¿no? A robar bocatas y un poco a macro, ¿no? A hacernos muy fuertes en un lado de la mesa con dos unidades de Sagrosantas que actúan un poco como yunque, una tercera unidad de Sagrosantas que actúa un poco como martillo, que sería probablemente la de la caronesa con la mejora, o incluso que esa unidad de martillo sean unas Paragon, las Paragon que van con Morven, o unas Paragon normales que contra vehículos no hace falta que las empoderemos, y si no contra los no vehículos, empoderadas yendo al 2 con un posible Sustained Lethal. Oye, pues pueden ayudarnos bastante a hacer ese yunque de Sagrosantas, martillo de Paragon. La unidad de Morven también se ve bastante beneficiada, porque ese full reroll metiéndole Sustained hace que Morven vaya a hacer más impactos que luego se conviertan en Devastatings, repitiendo para herir también. Al final, ¿qué es lo que nos aporta en el destacamento eso? Bueno, pues que las Paragon, en lugar de ir al 3 repitiendo, vayan al 2 repitiendo si las empoderamos. Y ese Sustained por un CP. ¿Es increíble bufo que tiemble todo el mundo? No, pero bueno, pues por intentar llevar algo que nos potencie más, ¿no? Y luego buscar llevar una MSU, llevar unidades pequeñas de arcoflagelantes, personajes basurillas sueltos para puntuar, y intentar llevar una MSU en la medida de lo posible, ¿no? Creo que el Immolator con Dominion sigue siendo interesante, pese a subidas de puntos y tal, porque al final el Immolator nos genera una presión con prepartida interesante y es difícil hacerle frente. Y luego tenemos la unidad que dejamos atrás, ¿no? Al splitear la unidad de 10 Dominions, llevamos la de las listas, que siempre decimos, ¿no? Que es la que lleva las fusiones, que va adelante con el Immolator, y la que dejamos en nuestro objetivo, que además nos vendrá bien
guardar nuestro objetivo con una unidad que tenga generación de dados milagro, que nos va a venir bastante bien. Y básicamente sería eso, hacer una macro fuerte en un objetivo con 2 yunques y martillos, y luego quizás Morven Rapid Ingress para desestabilizar un poco donde necesitemos, y una de Paragons o incluso 2, dependiendo del pairing, que puedan ir al otro objetivo para tratar de contener ahí lo máximo mientras nos hacemos fuerte en el otro lado. Puntuar con arcos flagelantes y con diálogos. Y es un poco lo que yo propongo, sin ser la lista que triunfará, pero ganará todo el mundo. Pero creo que puede ser interesante, sobre todo a nivel de desarrollar una buena macro. La verdad es que ya a modo de conclusión de todo esto, yo me quedo con un mal sabor de boca, como podéis estar observando, porque un trocito de mí quería que saliera un destacamento majo, ni roto ni nada, majo, ¿no? Y que pudiera tener un poco de sentido y poder sobrevivir a estos nerfeos que nos han ido llegando, ¿no? Algunos de ellos merecidos, otro de ellos creo que ya ha sido, bueno, vamos a pegarles, pero señor, ya está muerto, vamos a pegarles otra vez. Y quizás un destacamento que tuviera alguna mecánica chula. Esta mecánica es chula, pero bien desarrollada, ¿no? Y aunque no fuera top, por lo menos tener un flotador hasta el siguiente parche o algo así. Bueno, no ha sido el caso. La verdad es que todo apunta a que la nevera de las hermanas va a estar llenita y vamos a estar un tiempo con las hermanas fuera de las mesas, o que va a haber menos, habrá por supuesto, porque hay jugadores que son fieles devotos del emperador y estarán ahí con hermanas a tope, lo cual me parece estupendo, pero al final pues no van a tener una buena época ahora, ¿no? Las hermanas, seguro que algunos excelentes jugadores pueden sobrevivir a nerfeos y tal, y seguirán haciendo unos muy buenos resultados, pero pues las hermanas estarán un poquito pochas. Ahora, creo que toca reinventarse con la hermana. De ahí también sacar un poco la lista esta, sin llevar Castigator, sin llevar esas unidades que estábamos viendo hasta ahora tanto, sin llevar Serafinas, sin llevar Exorcistas, solo con un Immolator y casi más por dejar una unidad atrás luego. Y tratar de reinventarnos un poco y jugar otra cosa. Porque si jugamos a lo que jugábamos antes con los nerfeos y cambios que hemos tenido, pues probablemente no funcione. Igual sí, no lo sé. Pero no tiene pinta. Y nada más, chicos, os dejo sin un mensaje súper esperanzador y alentador, pero bueno, algunas veces ya sabéis, toca que algunos armies estén un poco más flojetes, no pasa nada, la vida es durísima. Y nada, pues nos vemos mañana con el de Sangrientos, que espero que salga por los aires, aunque bueno, Sangrientos tiene un buen códex y entre comillas no necesita un destacamento que les levante, pero bueno, a ver qué tal, a ver qué mecánicas nos trae y a ver si está chulo. Y poco más, chicos, nos vemos mañana. Chao, chao.